Miren, en julio del año 2024, luego de yo haber estado en Las Terrenas, me gusta mucho ese pueblo, porque es el Dije que tú tienes un chalet allá. de los pocos pueblos, no, de los pocos pueblos que se baila, sí, de los pocos pueblos que se baila en la República Dominicana es La Terrena. Por eso me gusta, porque conserva esa esencia. Y hay muchas como seguridad, tú te sientes seguro, tú puedes caminar las calles de la Terrena y te sientes seguro, por lo menos en el centro ahí. Y obviamente uno siempre explora, y ahí yo estuve en la playa Punta Bonita, y en ese momento traje aquí las imágenes, y dije que para mí era la playa más hermosa que yo había visto en la República Dominicana para bañarse, porque así es a nivel de belleza, yo creo que son las de Barahona. No tienen comparación. La playa de Barahona, esa combinación de piedras blancas con el mar es impresionante. Y además entonces la combinación, por ejemplo, la playa de San Rafael y la de Los Patos son impresionantes. Si usted no ha ido, vaya. Vaya a Barahona para que usted vea. Pero a nivel de una playa tranquila, que usted, ¿verdad? La privacidad, la playa Punta Bonita en Las Terrenas, es sencillamente impresionante. Puse la imagen, muchachos, en el WhatsApp para documentar a la gente que nos está viendo. Miren que esa fotografía la hice yo. Es una playa realmente hermosa. Sí, parecería un fondo de pantalla, pero es una foto tomada en mi celular. Miren qué cosa más preciosa. Fíjense ustedes porque está en una zona que no es de fácil acceso. O sea, no todo el mundo puede llegar ahí. O la gente, la mayoría, por no caminar, no llega a esa zona. Pero ¿qué pasa? Miren ahí. Esa zona, yo no sé si los cocoteros los cortaron a propósito. Y hay una parte también que se está, mírenla ahí, que el mar se está comiendo la playa. Por eso se caen los cocos. Y sí, pero hay una parte como que se ven cortados. Yo no sé si fue que se secaron la mata y lo cortaron. No sé. No, eso fue que fue cogiendo parte. Exacto. Entonces, esa parte, el gobierno debe intervenirla porque recuérdense que los 60 metros de playa. Ahí no hay 60 metros. Exactamente. ¿Qué tiempo hace que tú tomaste ese El año pasado, en julio del año pasado. Yo estuve por allá y ya le han puesto pilote a toda esa Hay zona. una parte que lo tiene. Lo que hay que ver si hay en esa zona donde bordea lo tiene. Okay. Entonces, me gustaría, no sé si nuestro amigo Sánchez de allá de La Terrena le voy a contactar más adelante, pero es importante mantener los 60 metros de playa para que la gente pueda disfrutar. Repito, es una zona que usted tiene que dejar el vehículo afuera y entrar caminando porque está diseñada para eso, precisamente para que no haya el trasiego de vehículos hacia allá adentro. Y es una zona muy, pero muy bella. Fíjense ustedes que yo lo decía hace un año en este programa, pero como siempre hay que esperar que el tiempo dé la razón. Y National Geographic nos las acaba de dar diciendo que está entre las 17 playas más bellas del mundo. Ahí está esta información. Por otro lado, miren, un detalle importante. A propósito de lo que le está pasando a Faride, que es un tema que yo también denuncié en este mismo programa. Miren esto, ustedes verán. Voy a mandar a la tabla, muchachos, para que lo suban de una vez. Que a propósito de lo que dice Faride, de que ella está siendo víctima de una campaña de descrédito, una campaña, si se quiere, asquerosa, porque es asqueante eso, pero Faride está tomándose una cucharada del chocolate que ellos prepararon. Y le voy a explicar por qué. ¿Cómo fue eso? Tú verás. El mismo chocolate, lo están bebiendo. Más o menos. Miren esto. Pónganme la imagen que mandé de Somos Pueblo, que ustedes vean. Yo he criticado a Somos Pueblo porque ellos utilizan imágenes de las personas que afectan su dignidad. Fíjense ustedes que lo he dicho en años anteriores y lo voy a repetir ahora. Pongan la imagen, muchachos. Mírenla ahí. Miren la fotografía de Rosalba Ramos. ¿Ustedes creen que no hay una mejor fotografía de Rosalba Ramos para ellos colocar esa?
Mírala, Francis. Mira. ¿Qué denota esa fotografía? Pánico. ¿Tú ves? O sea, con eso ellos le están afectando la imagen a Rosalba Ramos. Sí. Y cuando se lo hacían a los PLDistas, La mujer yo tan lo bonita, criticaba. E incluso yo era objeto de burla, porque pensaban que era defendiendo a los PLDistas, porque no se entiende que es un Estado de Derecho en el que estamos. Póngame la de Faride ahora. Miren a Faride. ¿Ustedes creen que es posible que un medio, para publicar una información, tenga que hacer eso? ¿Eso es igualito? Porque usted está afectando la dignidad de esa persona. Esa persona tiene hijos, esa persona tiene familia. Entonces, tenemos que regular, como sociedad, tenemos que ponerle un freno a eso, señores. No puede ser que usted coja una foto mía en una posición y la suba en tono, porque eso denota una burla a la persona. Y eso constituye una afectación a la dignidad humana, al derecho a la buena imagen, al buen nombre de la persona. Pero que bueno, cuando somos pueblo. somos pueblo, tú ves. Es decir, Pero ellos ellos lo ponen la foto sin ningún tipo de postura de la figura que se está Exacto. planteando. Por ejemplo, Es la de adrede que Rosalba lo es hacen. Pero lo fatal. hacen Es adrede adrede. que lo hacen. Incluso Ellos buscan hay unos video, filtros. Lo de hay la unos magistrada filtros es que usan. fatal. Sí. Que la pongan que parece la muñeca esa Exactamente, como la muñeca diabólica. Diabólica. Entonces, fíjate tú que eso provoca una afectación a la dignidad humana. Yo lo estoy diciendo y parece es una quimera. Estoy hablando, pero que estamos quizás adelantados al tiempo. No, es que eso es lo que debe ser. Pronto ustedes verán sentencia del Tribunal Constitucional refiriéndose a eso, como se refirieron. ¿Se acuerdan cuando yo decía aquí lo del tema del caso de los nombres? Lo que pasa es que hay que ver más allá de lo evidente. Es que no, señores, que usted no puede ponerle un mote a un caso que lacere la dignidad humana de los imputados, sea quien sea el imputado. Y fíjate que en estos casos, cuando tú planteas esto, en el lenguaje se configura o víctima a estas dos personas, tanto Faride como la magistrada, que la sociedad aspira a ver esas informaciones con estilo. No, con respeto. No, con ni siquiera tiene que ser respeto. con estilo. Con que lo hagan con respeto, basta. Entonces, esa imagen, colóquenla, muchachos, de Rosalba Ramos, de esa manera, lacera su dignidad. Y usted dirá, bueno, pero haya que lo pida. Sí, pero si lo pide, ahorita dicen ellos que entonces lo están limitando, que lo están coartando. Y no. ¿Cómo que y dice no. el artículo de la Constitución? Lo están censurando. Lo están censurando y no. Porque la libertad, usted puede decir y hacer lo que usted quiera. Ahora, eso que usted dice y hace tiene que tener una consecuencia ulterior, es decir, posterior a su conducta, a su acción. Y por eso yo creo que en algún momento tenemos que comenzar a perseguir este tipo de barbaridades, porque esto es algo asqueante. Como tú coges una foto de una gente que mínimamente merece respeto, que yo no lo haría nunca, y entonces la coloco así en tono burlesco. Eso está afectando porque sus hijos están viendo esa fotografía posiblemente, sean mayores o menores de edad. La están viendo esa fotografía. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nosotros comunicar de forma agresiva? ¿Cuál es la necesidad de nosotros hacer una comunicación, hacer una denuncia de alguien, por ejemplo, y denostar su imagen, su dignidad humana? El Estado de la República Dominicana se basa precisamente en ese pilar, en la dignidad humana. Entonces yo creo, y anoten la fecha, porque aquí uno se cansa de hablar y nadie le hace caso y después el tiempo nos va dando la razón. Ustedes verán que luego vendrán sentencias del Tribunal Constitucional refiriéndose a eso, porque alguien en algún momento va a tener que hacerlo. Por eso Faride, hoy, luego de ¿cuántos años estafando gente? Porque lo de la inteligencia artificial y los temas de los montajes no es de ahora. Cuando por ejemplo, alguien te llama y te hace un capture, que normalmente dicen que son los presos, dicen, sin prueba, entonces te hacen un montaje y te ponen de que haciendo algo que tú no hiciste y con eso te extorsionan. Pero nadie se refería a eso. Hasta que le tocó a Faride, hasta que le tocó a mucha gente ahora que le van a comenzar a sacar videos, señores. Ustedes no se imaginan cómo nosotros vamos a aparecer haciendo cosas a través de la inteligencia artificial, que va a ser difícil determinar si es inteligencia artificial o no. Entonces, por eso yo creo que si nosotros como Estado nos vamos a respetar de verdad,
tenemos que hacerlo con todo. Y por eso invito a los medios de comunicación a que descontinúen esa práctica. Tenemos que ponerle un freno, tenemos que ponerle un límite a esta forma de comunicar. Es que no podemos seguir así. Se lo hicieron a Paliza, se lo hicieron a Jean Alain, pero que cuando yo lo decía por Jean Alain, siempre me decían que yo lo estaba defendiendo. No entendían, porque a veces no ven más allá de lo evidente. No ven más allá de las narices. Creían que era defendiendo. No, yo estoy defendiendo el derecho porque mañana me puede tocar a mí, a mi mamá, a mi hermana, a un amigo. ¿Cuál es la necesidad de usted coger una foto de una gente con la boca torcida y subirla? Lacerando la dignidad humana. De manera que yo espero que es el único que lo hace. Somos pueblo. Son los únicos que lo hacen. Y lo hacen con mucha maldad. Y eso no debe ser. Yo creo que no es necesario llegar a tanto, ¿verdad? No lo hacen menos grande a ellos. Hacer las cosas de manera correcta. Coger una foto bien de la persona y no estar lacerando su dignidad utilizando fotos que obviamente están manipuladas con la intención de hacerle daño a la persona. Es una ratrería. Una ratrería. Gracias. Bien, gracias, Yerjan, muchas gracias.